tengamos responsabilidad con nuestros actos. Ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, profesionales, qué importante es este valor que muchas de las veces muchos estudiantes pues no lo tienen. Y es lamentable, ¿no? Porque imagínense con la situación que estamos viviendo actualmente, que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que se ven muchos saqueos en la calle y, y ya no es, me imagino yo, solamente la gente que no tiene que comer, sino gente que quizás ahorita están sin trabajo y usted sabe que el hambre no espera. Entonces, qué importante ha sido ser responsable. Si yo tengo mi clase a las 7 de la mañana, no voy a entrar 7:20, o sea, eso es irresponsabilidad. La responsabilidad suya es de estar 5 minutos incluso antes por si pasa alguna cosa. ¿Ya? A ver, entonces, ¿quién quiere participar? ¿Qué es para usted la responsabilidad? O nombro. Bueno, voy al azar. Guano. A ver, hija, ¿qué es para ti la responsabilidad? Para mí la responsabilidad es ser una persona cumplida con todo lo que tiene que hacer. Es ser cumplida con todo lo que tengo que ser. ¿Y estamos siendo responsables, hija? Yo, Ujú, sí, ya, sí. Siempre es importante a uno mismo responderse, ¿no? A esa pregunta, ¿estoy siendo yo responsable? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo cambiar mi actitud? Nunca es tarde para cambiar la actitud, nunca. Nunca, hasta el último día de vida que tengamos, nosotros tenemos esa capacidad y ese poder de decisión, ¿no? De decir, bueno, pues yo voy a cambiar mi actitud, de hoy en adelante ya voy a ser diferente, de hoy en adelante voy a ser otra persona para el bien mío mismo, para el suyo, en este caso, ¿sí? Otra participación, Santa María está. Santa María, Sí, Listen, a ver, hijo, para ti, ¿qué es la responsabilidad? para mí la responsabilidad es, como quien dice, es tener claro nuestros objetivos, Listen, y saber que si no somos responsables con algo no vamos a lograr nada. Así es, ¿ve? Qué importante lo que has dicho, ¿no? Si no somos responsables, no vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo en la vida? A ver, cuéntame. Mi Quizás, objetivo es, quizás hay nada, objetivos a corto plazo, perdón, y a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo y cuál es tu objetivo a largo plazo? Cuéntame. mi objetivo a corto plazo sería terminar el colegio y a largo plazo cumplir mis sueños, Listen. ¿Cuáles son tus sueños, hijo? Pienso que, disculpe que le diga así, pero serían un poco personales, Listen, solo Mm, tendría que... Por ejemplo, mi sueño es comprarme un carro. Mi sueño es, no sé, no es nada personal. Son sueños que las personas tenemos, ¿no? Y eso no. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Sangucho? ¿Cuál es tu sueño, hijo? Sangucho. Ah, ya no habla ya. A ver, te escucho, Sangucho. ¿Cuál es tu Perdón, sueño? profe, active el micrófono de GAN. Bueno, ahora, dentro de los valores que propone el Ministerio de Educación, también hay una pregunta que dice que les propongamos para que usted eh, piense, exprese sus sentimientos, ¿no? Dice, ¿en qué tareas ayudo? ¿En qué tareas ayudo yo ahora en casa? ¿O estoy siendo un servido? ¿O estoy acostado todo el día esperando que mamá, papá me sirvan la comida? ¿En qué estoy ayudando? ¿De qué manera estoy aportando yo en mi casa? ¿Mm? Bueno, en vista de que no quieren participar, yo nombro. A ver, Agila, ¿de qué manera estás aportando tú en tu casa? Señora Agila, Eh, a veces le ayudo a mi madre a hacer los quehaceres de la casa. a veces le Y, ayudas a tu mamá a hacer los quehaceres en la casa, pero ¿te sientes bien o te sientes obligado a hacerlo? sí, se siente bien porque estás aportando, sí. No eres una carga. Qué importante lo que he dicho, estás aportando, te sientes bien y no te sientes como una carga, ¿no? Porque una familia, todos tienen que arrimar el hombro para sacar adelante toda esta situación. Como vuelvo y repito, no solamente es una crisis económica, que mucha gente se está quedando sin trabajo, sino también dentro de los hogares empiezan a haber crisis.
Bueno, otro más, vamos a ver. Piedra. ¿En qué tareas ayudas en tu casa, hija? En lo que puedo, Lice. Sí, pero ¿qué es lo que puedo? A ver, hija. Mm, Ayudar tanto como en la cocina a veces. Ya. Pero cuéntame un poquito, ¿qué haces? No sé, hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho la cocinada, les gusta Mm, cocinar, cocinan rico. Hay otras personas, en cambio, que les gusta, no sé, arreglar la casa. Hay otras personas que les gusta planchar, otras les gusta lavar, no sé. O sea, ¿cuál es tu afición? ¿En qué ayudas en tu casa? En lo que pueda, porque como a veces están más ocupada en lo que son deberes. Mm, bueno. Bueno, vamos a entonces a dar inicio a la actividad que estaba planificada para el día de hoy. De hecho, ustedes saben muy bien que esta semana terminamos lo que es una quinta unidad y se va a hacer un refuerzo de conocimientos. Conjuntamente con mi persona vamos a ir dando solución am, al refuerzo de conocimientos para que luego usted lo suba a la plataforma y poder revisar. Vamos a empezar. A ver, ustedes saben perfectamente que esta unidad, el título de la quinta unidad es Búsqueda de la Identidad Latinoamericana. Entonces, en búsqueda de todos esos procesos de independencia que buscaba América Latina, se dieron una serie de cambios y vinieron ahí procesos de independencia, revoluciones liberales. En esa época se estaba dando en toda Latinoamérica y también en el Ecuador, y ahí estuvo comandada por Eloy Alfaro, la Revolución Liberal, y de qué manera influyó en los procesos, en los intereses de los mestizos, de los criollos, etcétera. También vimos la Revolución Mexicana, y también vimos acerca de las causas, origen, consecuencias de las migraciones hacia América Latina en el siglo XIX y siglo XX. Esos temas logramos ver en este parcial y el día de hoy vamos a hacer un pequeño refuerzo de esos conocimientos que están resumidos en este refuerzo. Bueno, vamos a empezar. Reactivo de opción múltiple. Aquí tenemos una pregunta, 4 Profe, opciones una de pregunta. respuesta. Dígame. ¿En dónde, en qué, o sea, en qué link o ¿En qué sí link apartado? ¿En qué está apartado eso para, está? sí, eso para Ya, descargar, profe? está en el apartado mm, portafolio estudiantil, sí, actividades de aprendizaje y refuerzo portafolio estudiantil. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Gracias, profe. Ya, gracias a ti. Vamos a empezar. Dice, reactivo de opción múltiple. Independencia de los Estados Unidos. Tenemos A, 1776, B, 1789, C, 1917 y D, 1750. ¿Ya? 1770. Perfecto. ¿Quién participó? Sangucho. Ah, bien, Sangucho. Estás bien. Déjame ponerte por aquí. El 4 de julio de 1776 prácticamente se da la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sangucho. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Qué es el proteccionismo? Recuerda que nosotros Es habíamos estudiado lo que es el librecambismo y el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Espérame, hija, después me ayuda con la respuesta. A. Es el trabajo forzado y gratuito que tenían los indígenas. B. Es una fuente de ingreso económico de la época colonial. C. Es la mezcla de rasgos culturales que provienen de dos o más culturas. Y D. Busca proteger la producción nacional y extranjera aplicando impuestos. Es Ahora la sí. B, profe. La es la D, de dice. A ver, escúcheme, señores estudiantes. Usted me va a dar la respuesta y me va a argumentar. ¿Qué significa argumentar? El porqué de esa respuesta, ¿sí? A ver, ¿quién dijo la B? ¿Quién dijo la D? Yo la D, dice. Tú dijiste Yo la D, también dije la B. Misacango. Ya, a ver, Misacango, dígame por qué, hijo, el proteccionismo dice que busca proteger la producción nacional y extranjera aplicando impuestos.
A ver, Porque, argumente. porque el proteccionismo se basaba en eso, pues dicen porque preferían que los habitantes de una nación consuman los productos nacionales, es decir, los mismos fabricados ahí y apoyar la economía nacional, Muy bien tu mientras que, respuesta. Muy bien tu mientras que los respuesta. productos extranjeros le aplicaban impuestos para que sea más difícil de adquirir. Perfecto. Muy bien. A ver, señorita Parra, ayúdame tú también con tu respuesta. Lisa, ¿no puede argumentar la pregunta 3? Es que Ya, ella vamos, dijo mi vamos saca a la Golo. 3. Vamos a la 3 entonces. ¿Ya? Simón Bolívar asumió posturas para proteger la unidad de la Gran Colombia. A, liberales, B, sentimentales, C, conservadoras y D, demográficas. Liberales, profe. A ver, Es déjame la la señorita Parra, hijo. Después te toca a ti. Ah, perdón, perdón. respuesta es la liberales, porque Simón Bolívar fue el líder porque quería abolir la esclavitud de en la Gran Colombia, quería la unión y presidir la Gran Colombia, y por eso manifestaba en... Aquí estamos Es bueno, de conservadoras, hecho, profe. exacto, es conservadoras, guaguas. El hecho de que Simón Bolívar, al igual que Santander, que fue el vicepresidente de la Gran Colombia, ellos tenían ideas revolucionarias de libertad, pero en la parte del comercio, Simón Bolívar, él consideraba posturas conservadoras porque buscaba eh, eh, proteger la unidad de la Gran Colombia, mientras que Santander, él sí tenía ideas más liberadoras, pero respecto al comercio. No confundamos. Los dos, Santander y Simón Bolívar, tenían ideas liberadoras. Obviamente, fueron ellos quienes estuvieron encabezados para para no estar sometidos ante la corona española, ¿sí? Eso sí, pero en cuestión de comercio, recuerde que nosotros habíamos estudiado aquí proteccionismo y librecambismo, ellos tenían dos posturas diferentes. Entonces, él, Simón Bolívar, tenía posturas más conservadoras a la hora de comercializar sus productos de la Gran Colombia, mientras que Santander, él tenía ideales más liberales, es decir, que él consideraba que el comercio tenía que ser libre, sin importar quién compra, quién vende, quién exporta, quién importa, etcétera. Entonces había esa pugna, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? La C. La C, la C. Sí quedó clara la explicación, ¿verdad? Sí. Ya, 4. ¿En qué país nació Simón Bolívar? Vea, facilito. B, Colombia, no sé, Venezuela. Caracas, Venezuela. ya. A, Colombia, B, Bolivia, C, Venezuela y D, Ecuador. Ahí tenemos Caracas, Venezuela, ¿no es cierto? Venía de una familia de agroproductores, es decir, de padres hacendados. Él venía. Entonces, todos esos sentimientos que llevaba dentro de él, más las ideas y de la ilustración en esa época, pues hacían que él tenga ideas de liberación, de revolución, de no estar conforme con las opresiones y con los estatutos que tenía la corona española en esa época. Bueno, continuamos, vamos con un reactivo de relación de columnas. Y aquí tenemos la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Usted tiene que ir llenando conmigo, ¿no? El documento. Entonces tenemos 1 criollos, 2 mestizos, 3 indígenas, 4 iglesia. A, se adhirió a la causa realista. B, preferían servir a los españoles. C, vieron una oportunidad para lograr una mayor igualdad social. Y D, defendían intereses coloniales. ¿Sí? Vamos a ir viendo una por una. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los que defendían los intereses coloniales. Perfecto, eran quienes defendían los intereses coloniales. En esa época, recuerde que ellos eran los que querían tener control. De hecho, sí tuvieron control. ¿Sí? ¿Quiénes eran los mestizos? Eran los que vivieron una oportunidad para lograr una igualdad social. Perfecto. Los mestizos, solamente la señorita Parra y los demás chicos vieron la oportunidad de lograr una mayor igualdad social, porque recuerde que los mestizos ¿quiénes tenían el máximo poder aquí?
Los criollos. criollos. Los criollos. Luego venían, recuerde que nosotros vimos una pirámide social, ¿sí? Vimos una pirámide en la cual estaban los criollos, luego los mestizos, indígenas, estaban los negros también, y finalmente estaba la iglesia, ¿ya? Entonces los mestizos vieron la oportunidad para lograr una mayor igualdad social. ¿Quiénes eran los indígenas? Que prefería Los que preferían servir a los españoles. Preferían servir a los españoles, muy bien. Ya, y por último tenemos la iglesia. Se adhirió Se a la adhirió a causa la causa realista. realista, o sea, a donde mejor apuntaba, ellos estaban, ¿sí? Se adhirió a donde a ellos les convenía. En este caso, a la iglesia, a la corona española, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la respuesta, señores estudiantes? ¿Es el primer bloque? ¿Es el segundo bloque? ¿Es el tercero? ¿O es el cuarto? El tercero. Sí, el segundo y el tercero están repetidos. Sí, Lice. Ah, sí, ve, tienes razón, hija. Ahorita me haces caer en cuenta, ¿sí? Sí, tienes razón. ¿Ya? Entonces la respuesta es cualquiera de las dos, ¿no? En este caso, porque está repetida. ¿Ya? Pero señale una nomás. Señale una, por favor. Me he equivocado con tantas cosas que tengo. Bueno, 6. Proteccionismo y librecambismo. Aquí sí ya tenemos, mire. Aquí tenemos a Simón Bolívar, Santander, proteccionismo y librecambismo, y acá tenemos conceptos que tenemos que relacionarlos con los primeros. Vamos a ver. Es la primera lección. Pero vamos de a poquito, hijo. Ya, Simón Bolívar, ¿con cuál le vamos a relacionar? asume posturas Las posturas conservadoras. Exacto, asume posturas conservadoras para proteger la unidad de la Gran Colombia. Santander, defiende medidas liberales de la muy Gran Colombia. bien. La Santander defiende medidas liberales en la Gran Colombia. 3. Proteccionismo. Busca proteger la producción nacional. Ujú. Fácil, ¿no? El proteccionismo. Incluso esta pregunta está relacionada con la primera, me parece, con la segunda. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Y el librecambismo? Libre circulación de bienes. Perfecto, es la libre circulación de bienes como productos de un orden social. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Es la A, La ¿verdad? primera. Ya. Vamos a ir al siguiente reactivo, que es el reactivo de elección de elementos, en el cual dice lo siguiente. Entre las posturas de los liberales tenemos las siguientes. Escucharán, entre las posturas de los liberales tenemos las siguientes. Movimiento político que buscaba derrocar el porfirismo y lograr una distribución de tierras más justas. La revolución no tuvo las dimensiones observadas en otras partes de la República. C. Separar el Estado y la Iglesia. Se nacionalizaron los bienes de la Iglesia y se fundaron instituciones civiles modernas. Y injustas y malas condiciones de los obreros en las fábricas, insalubridad, jornadas de trabajo muy extensas. Lo que le está Es la pidiendo C. son Es la C. características del liberalismo. Muy Las bien. hélices. Ajá. Creo que esto vimos al último, ¿no? Cuando les puse un video con una canción muy revolucionaria, ¿sí? Donde decía que el Estado, la separación del Estado y la Iglesia. Y fueron confiscados los bienes de la Iglesia y se fundaron instituciones civiles modernas. Perfecto. Entonces, o señala aquí o señala aquí, cualquiera de las dos, pero tiene que coincidir, ¿no? Vamos con la siguiente. Dice, una vez instaurada la Gran Colombia, fue presidente. ¿Quién fue presidente? Simón Santander, Bolívar. Simón Bolívar. Eloy Alfaro, Simón Bolívar o Porfirio Díaz. Muy bien, fácil, ¿no? Es la C. Simón Bolívar, muy bien. O señala aquí o acá, como usted guste. Profe, en la 7 es la D. La 7, no, no es la D. Es la C. la C. Allá, gracias. Es la C. ¿Sí? O ahí o aquí, como usted guste. Reactivo de verdadero o falso. Vamos a ver. Los criollos vivían en una contradicción. Tenían poder económico y político local y regional, pero la corona controlaba la política central cada vez menos influyente y el comercio internacional.
esto que le estoy diciendo es verdadero o es falso. Verdadero, Alicia. Verdadero, así es. Los criollos vivían, habíamos dicho que ellos tenían un poder regional y local, mientras que la corona tenía el poder más político, pero que estaba decayendo. Recuerde que la corona española les impidieron la comercialización, pero luego se vio lo que fue el contrabando, ¿sí? Y de esta manera, con el contrabando, los criollos pudieron convertirse en poderosos en el sentido del comercio, porque ellos empezaron a contrabandar a esta actividad que es el contrabando. ¿Sí? Vamos con la 9.1. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico concordaban con los intereses de los criollos, quienes más que imaginarse una patria libre, perseguían una mayor libertad para sus negocios. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, así es. ¿Por qué? Porque los criollos aquí, esta pregunta está relacionada con esta. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico concordaban con los intereses de los criollos. ¿Los criollos qué buscaban? Poder económico. A través del comercio ellos se enriquecían. Entonces ellos buscaban, más allá de tener una patria libre, lo que querían era libertad para poder comercializar y para sus negocios. Por eso se convirtieron ellos en poderosos después. ¿Ya? 10. Y por último, creo que habíamos visto la Revolución Mexicana, que por aquí puse una preguntita. La Revolución Mexicana nació en un panorama de insatisfacción contra las políticas elitistas y oligárquicas de Porfirio Díaz, que había favorecido a la clase más privilegiada, sobre todo a los terratenientes y a los grandes capitalistas industriales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, obviamente. Habíamos dicho que por 31 años había gobernado Porfirio Díaz, en el cual sus intereses, su forma de gobernar estaba a favor de los terratenientes, de una minoría, es decir, de los dueños de las tierras, más no del pueblo en sí. Los campesinos y los indígenas les quitaron las tierras. Entonces, por eso fue una de las causas por las cuales se dio inicio a lo que fue la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, es verdadero. Y 10.1, la Revolución Liberal Radical liderada por el manabita Eloy Alfaro Delgado. ¿Fue liderada por él? Verdadero. Sí. Así es. Fue liderada por Eloy Alfaro, que fue un manabita, que luchó y se obtuvo mucho de los pensamientos y de la ideología de este viejo luchador, ¿verdad? Bueno, no sé si existe alguna pregunta. Hemos reforzado conocimientos que se encontraban en la 5ª unidad. No sé si existe alguna pregunta, señores estudiantes. Hola. Ya lo subimos a la plataforma, Alicia. Ya, si usted ya lo resolvió, que obviamente ya lo tuve que haber hecho en este momento conmigo, usted ya ahorita lo coge y lo sube. A ver, déjeme